Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, ya está con nosotros en los estudios de Venevisión Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Le damos las buenas tardes y bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación. Doctor, empecemos por el panorama político. Se han anunciado una serie de inhabilitaciones, sobre todo para dirigentes de oposición. Se habla de Pablo Pérez, María Corina Machado y Enzo Escarano en el caso de Carabobo. ¿Cómo impacta esto en el panorama electoral? Y además, cuando la Contraloría justifica la medida al argumentar que hay fallas en la declaración jurada, hay irregularidades, y hay opiniones también internacionales, como el secretario de la OEA, Luis Almagro, quien dice que solo el pueblo es el capacitado para inhabilitar a candidatos. ¿Cómo lo ve? Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor Almagro. Somos los ciudadanos los que tenemos que resolver si una persona debe ser diputado o no. Eso de que un órgano administrativo, ni siquiera un órgano de carácter electoral, que es como es la Contraloría General de la República, resuelva que un ciudadano no puede ser candidato, déjenme a mí, que soy ciudadano, dejen a los ciudadanos que nosotros con nuestro voto resolvamos esa situación. Creo que eso además proyecta una imagen muy negativa de la democracia venezolana, tanto hacia adentro como hacia afuera. Yo no conozco ningún país democrático del mundo donde los candidatos sean inhabilitados por una decisión administrativa de un órgano administrativo. Ahora, todo esto contribuye a tipificar una situación política muy crítica que existe en Venezuela. Y pensando un poco en la conversación que íbamos a tener, yo decía, a mí me parece que es el momento de invitar a los venezolanos cualquiera que sea su nivel de responsabilidad, que Venezuela necesita un gobierno de amplitud nacional para poder tomar las decisiones que tienen que ver con la muy grave situación económica que estamos viviendo. El país está en una situación económica sumamente crítica que se ve en los mercados, en el desabastecimiento, en el alto costo de la vida. Todas las cosas se encarecen de un día para otro y se van tomando unas medidas que no ayudan a resolver el problema de fondo. Y yo voy a permitirme en esta conversación con usted, mi amigo Saúl, decir esto. El problema económico venezolano se puede resolver con una fórmula muy sencilla que consiste en lo siguiente: hay que producir más y hay que producir mejor. ¿Por qué tenemos el problema que tenemos? Porque todo lo importábamos. Como teníamos el petróleo por encima de $100 por barril, había mucho dinero. Con ese dinero comprábamos la carne en Brasil, o las caraotas en Nicaragua, o el arroz en Ecuador. Bueno, ha llegado el momento en que no tenemos suficientes dólares para importar esas cosas. Pero ¿por qué no las producimos aquí? Porque no hay inversiones. ¿Y por qué no hay inversiones? Porque no hay confianza. Para que haya inversiones, tanto nacionales como internacionales, tiene que haber confianza. Y para que haya confianza hay que desmontar los controles artificiales de la economía. Eso no lo puede hacer, creo yo, y lo digo con todo respeto, este gobierno. Yo lo siento demasiado débil. El gobierno tiene conciencia de que en las encuestas de opinión pública está muy bajo. Fíjate que se gastaron un dinero en hacer propaganda para explicarle a la opinión pública por qué había que subir el precio de la gasolina, y después de haber hecho la campaña para explicar por qué había que subir el precio de la gasolina, no se atrevieron a tocar el tema porque se sienten débiles. Yo creo que por patriotismo debería la propia gente del gobierno, y debería haber una respuesta patriótica también de los otros sectores de opinión pública en el país, para conformar un gobierno de unidad nacional, un gobierno de amplitud nacional, que permita tomar las decisiones que hay que tomar, porque vamos de mal en peor. Cada día la situación es más precaria y puede haber una situación impredecible. Ahora, doctor, recuerdo que en entrevistas anteriores usted decía que si no se establecía un diálogo imperativo, era poco probable salir de esta situación. Estamos hablando de bastante ya tiempo de sus declaraciones, y uno no entiende que no pasa nada. Es dramático. ¿Por dónde se empieza? Es dramático. Claro, la responsabilidad fundamental la tiene, por cierto, el gobierno. El gobierno es el que tiene que tomar la iniciativa
Y fíjate que hay sectores de la opinión nacional que le han dado una gran oportunidad al gobierno, como por ejemplo la Asamblea de Empresarios que se reunió recientemente en Barquisimeto. En la directiva de la Asamblea invitaron al presidente de la República a asistir. Yo creo que el gobierno perdió una gran oportunidad de conversar con ellos, porque el objetivo, repito, es producir más y producir mejor. ¿Por qué otros países que tienen gobiernos que también se llaman socialistas no tienen inflación? En Bolivia, en la Bolivia de Evo Morales no hay inflación. En Nicaragua del señor Ortega no hay inflación. En Uruguay del señor Mujica y ahora del nuevo presidente no hay inflación. ¿Por qué aquí sí hay inflación? Porque tenemos unos controles artificiales de la economía que ellos no están aplicando. En ninguno de esos países hay control de cambio. En Ecuador incluso la moneda es el dólar. De modo que hay la inflación que hay en Estados Unidos, que es una inflación prácticamente muy pequeña. Entonces, ¿qué necesitamos en Venezuela? Un gobierno con un amplio respaldo nacional, que tenga el apoyo de muchos sectores y que tenga una política clarísima. Yo voy a producir más y mejor. O sea, todo lo que sirva para producir más, en lugar de desanimar a los productores, estimularlos y animarlos. Mira, hay millones de dólares de venezolanos en el exterior. Esos señores venezolanos que tienen esos dólares en el exterior no van a traer esos capitales para Venezuela bajo amenaza, sino que hay que enamorarlos. Hay que decirles, mire, la economía venezolana va a florecer. Y si tomamos las medidas que hay que tomar, la economía venezolana va a florecer. Voy a hacer un pronóstico. ¿Tú sabes qué economía va a florecer muchísimo en los próximos meses? Ya lo vamos a ver. La cubana. Porque resulta que a Cuba están viniendo los capitales. Entonces yo no le pido al gobierno venezolano que se copie de los países capitalistas de Europa Occidental. Cópiese de los países socialistas de América Latina que están progresando porque no tienen esos controles artificiales de la economía, y cópiense de los cubanos, que los cubanos están abriendo su país a inversiones importantes para que haya empleos modernos, para que se produzca más bienes y servicios, para que los anaqueles de los mercados estén llenos de productos. Qué sabroso es cuando tú entras en un mercado de esos y ves los anaqueles y dices, aquí puedo escoger del mismo producto variedad de marcas, variedad de calidades, y me alcanza el dinero que llevo en el bolsillo para hacer el mercado. Eso lo podemos hacer en Venezuela. Se necesita un gobierno que tome las decisiones, y la primera decisión es dialogar. En ese punto, doctor, ¿qué importancia toma elecciones parlamentarias y un año electoral en la toma de decisiones? ¿Está el gobierno en la capacidad de tomar decisiones que podrían poder ser catalogadas como impopulares? Es lo que digo, si tuviéramos un gobierno de mucho apoyo popular, digamos de mucha amplitud, ese gobierno podría tomar las decisiones. Ahora, un gobierno que está asustado, porque lo que indican las encuestas es que corre el riesgo de tener un resultado muy adverso. Las elecciones parlamentarias son muy importantes. En un país democrático, las elecciones periódicas son muy útiles para el gobierno medir, ¿voy bien o no voy bien? ¿Y qué significa ir bien en un gobierno democrático, en un país democrático? Bueno, que el pueblo esté respaldando las políticas del gobierno. Ahora, si el pueblo es tan bravo, si el pueblo no está contento, si el pueblo siente que las cosas están muy caras, que la inseguridad lo está asfixiando y aplastando, bueno, el pueblo tiene derecho a través de su voto, expresar su protesta. Y el gobierno tiene la obligación de estar muy atento a la situación de la opinión pública para tomar las medidas que rectifiquen los errores, que rectifiquen las equivocaciones. Y yo vuelvo a decir, como lo dije en esa entrevista anterior que usted ha recordado, la primera obligación del gobierno es ser gobierno de todos los venezolanos y no solamente de sus partidarios, amplitud nacional, buscar la unidad, la integración de todo el país. Esto tiene que ver con un tema que me hablaste hace un rato, que es el tema, fuera de cámara, que es el tema de la Guayana Esequiba. Correcto. Debe haber una política nacional. Qué lástima que el actual gobierno acabó con una institución que existía que era muy representativa, que se llamaba la CARE, Comisión Asesora de Relaciones Exteriores,
del presidente de la República, donde estaban todos los que habían sido ministros de Relaciones Exteriores. Así el país se aprovechaba de la experiencia de todos los, cualquiera que hubiera sido su partido, unos de un partido, otros de otro partido, pero estaban todos representados en la CARE. El tema de la situación, del reclamo muy legítimo que tiene Venezuela en el tema de su frontera oriental con la República Cooperativa de Guyana, que fue un tema que nació cuando el Imperio Británico extendió arbitrariamente la frontera para tratar de acercarse a la desembocadura del Orinoco. Ese tema debe ser un tema nacional, donde deben estar representados todos los puntos de vista y que todos tratemos con patriotismo de ayudar a que se resuelva satisfactoriamente para la vía diplomática, doctor, prevalecerá futuro, porque uno ve declaraciones, escucha declaraciones desde el alto gobierno de Guyana y están prácticamente como negados. Hablan de que insistirán en el reclamo de su territorio, descartan el buen oficiante por parte de la ONU, insultan un poco al Estado venezolano al decir que se ha convertido en una carga para Guyana. ¿Considera usted que a futuro podría prevalecer esa vía diplomática? ¿El diálogo se logrará? Es muy importante que prevalezca. Yo aconsejaría con la mayor vehemencia que se baje el tono de lo que llaman la diplomacia de micrófono. Las agresiones verbales no ayudan para nada, deterioran muchísimo el ambiente. Lo que tiene el gobierno venezolano es que invocar el Acuerdo de Ginebra, que es de 1966, y ese acuerdo se logró entre Venezuela y el Imperio Británico, la Gran Bretaña, pero con presencia y participación de lo que después vino a ser la República Cooperativa de Guyana. Y por cierto, que quienes estaban representados ahí en ese momento eran los que ahora son el gobierno de ese país. De modo que con ellos debería decir, bueno, ¿qué hacemos con el Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra dice que busquemos una solución práctica, vamos a buscar la solución práctica. Ahora, para eso, por supuesto que el lenguaje ofensivo y agresivo es absolutamente desaconsejable. Lo que hay es que decir, esto dice el Acuerdo de Ginebra y esto pedimos nosotros que se respete, ir a pedir también la participación del Secretario General de las Naciones Unidas para que designe un buen oficiante en virtud de que el último buen oficiante que hubo falleció, y que de una manera muy civilizada discutamos. A nosotros no nos interesa para nada un conflicto con la República Cooperativa de Guyana, al contrario, debemos tener muy buenas relaciones, pero preservando los derechos de Venezuela y preservando lo que dice el Acuerdo de Ginebra, que fue el que firmamos con ellos. Doctor, ya estamos finalizando. Nos gustaría su opinión, sobre todo en el tema electoral, sobre lo que vive la oposición. Se debaten entre una tarjeta única para las elecciones parlamentarias. Y también le quería consultar sobre sus palabras a finales del año pasado. Renunciaba a COPEI, se declaraba independiente y decía que era necesario una alternativa más allá de una tercera vía. ¿Esa alternativa existe hoy en día por parte de la oposición? Yo creo que es muy importante tener conciencia de que hay dos grandes fuerzas políticas en Venezuela. Una que respalda al gobierno y otra que lo adversa. ¿Qué tan homogénea y tan coherente es la fuerza que respalda al gobierno? No lo sé, dejo la pregunta en el aire. ¿Qué tan coherente, disciplinada, homogénea es la fuerza que adversa al gobierno y que representa la alternativa frente al gobierno? Es un tema, una asignatura pendiente que también tenemos que mejorar mucho. Por eso la tarjeta única me parece que sería muy indicado, porque es una tarjeta para una fuerza política que en las circunstancias actuales debería estar mucho más unida. Una fuerza coherente y unida es mucho más eficaz que un archipiélago de pequeñas fuerzas que no tienen suficiente coherencia y entidad. Ahora, quiero aclarar, yo sigo siendo militante del pensamiento demócrata cristiano, del pensamiento humanista cristiano. Por una declaración que me pareció poco afortunada del presidente actual del partido, tomé la decisión de ponerme a un lado, pero estoy a la orden de todos mis compatriotas venezolanos para servir a la causa de la democracia, de la libertad, del progreso económico, de la justicia social, que fue lo que me movió a mí a la lucha política,
y de hacer de Venezuela un país más agradable. Doctor, agradecemos la visita el día de hoy. Gracias, don Saúl. Amigos, mis saludos a Eduardo Rodríguez. Con gusto. Amigos, era Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC.